Hola Pablo, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Me imagino que más allá de todo lo que comenta todo el mundo, ustedes también tienen muchas ganas de volver a las clases presenciales. Sin duda, sí, esto ha sido también un posicionamiento claro de la UNTER y sabemos que la presencialidad es irreemplazable. El contexto nos puso en la obligación de trabajar desde otro formato, por decreto. O sea, esto fue una situación que nos atravesó a todo el país, y bueno, había que protegerse y había que cuidarse. Y fue un año difícil, el 2020, en el que realmente hubo que apelar a toda la creatividad y a pensar dispositivos, trabajar de manera virtual cuando no estaban dadas las condiciones en todos los casos para la docencia. Eso fue una realidad que tuvimos que atravesar, porque la cuestión de los insumos tecnológicos no era una obviedad en todas las casas de todos los docentes, y tampoco el mejor Wi-Fi, porque de eso también implicaba la conectividad. Así que fue un año duro, con una jornada laboral extensa, porque en realidad se perdió también esto de decir yo trabajo de tal hora hasta tal hora, y en ese sentido claramente entendemos que la presencialidad es necesaria, porque también en el otro formato muchas de las desigualdades que existen en nuestros estudiantes y en las realidades de las familias quedaron más marcadas ante este contexto y se profundizaron, porque no se pudo llegar de la misma manera a todos y todas. En ese sentido entendemos que desde lo epidemiológico había un cambio en cuanto a los índices, era posible el regreso a la presencialidad, y bueno, y de hecho hay una definición política desde el Consejo Federal a nivel nacional y en consonancia a la provincia de este regreso. Lo que entendemos como sindicato es que debe darse sin correr riesgos y en condiciones de habitabilidad. Y ahí tenemos el problema. Ahí estaríamos donde es el tema crucial, digamos, hoy, el estado edilicio y la provisión de insumos para la higiene y para la sanitización. Antes de pasar a este tema, que obviamente es fundamental, una parte también de la educación es que los alumnos sociabilicen, no solamente en aulas, sino también en los recreos, y obviamente virtualmente eso es imposible. Por eso también es que mucha gente, muchos padres, inclusive hasta docentes, piden esa presenciabilidad de los alumnos en las clases, ¿no? No, sin duda, la escuela es un lugar fundamental en cuanto a la construcción de vínculos, claro. Y que además son sumamente necesarios en el crecimiento y en cada etapa evolutiva de cualquier niño, niña o adolescente. O sea, eso se vio dejado de lado ante los decretos y ante el contexto. Había que sostener el vínculo no solo pedagógico, sino también afectivo, social, que no fue fácil, porque es sin vernos y con una forma de comunicación a distancia que realmente no permitió que eso ocurriera. O sea, hoy tenemos un montón de niños, niñas y adolescentes que vivieron una realidad de estar en sus casas sin contacto con sus compañeros y compañeras. Fue difícil, y también para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras lo fue, porque hubo que vincularse a través de una pantalla, que por supuesto eso no es lo mismo que tener la posibilidad de interactuar con quienes trabajamos. Claro, porque fue una cosa de un día para otro, no se estaba preparado, no hubo capacitación, no hubo posibilidad de capacitarse, no solamente los docentes, sino también los alumnos, de esta nueva forma de dar clase, y obviamente todo eso ha hecho de que se genere lamentablemente este vacío, digamos, educativo en nuestros jóvenes. Por eso creo que es tan importante que se vuelva a la presenciabilidad, pero por supuesto con las garantías del caso. ¿Cuáles son los puntos principales, Claudia, del protocolo que ha acordado, me imagino, UNTER con el gobierno? Sí, en primer término creo que está bueno poder explicar el proceso, porque cuando aparece el primer borrador, la versión número 1 del borrador de protocolo, era
tenía muchas carencias, había un montón de cuestiones que no habían sido tenidas en cuenta y necesitaba el aporte y la mirada de quienes están en las escuelas, porque, bueno, evidentemente no hay nadie que conozca mejor la realidad y cómo funciona una institución que quienes la transitan. En ese sentido se fue haciendo un trabajo también en un contexto de no presencialidad, que lo marco porque no fue fácil la participación cuando no era presencial, pero había que tratar de generar espacios, aunque sea en la virtualidad, con delegados de escuela, a través de los correos pidiéndole información a las instituciones para que aportaran a ese protocolo, y de hecho se pasó por 4 versiones, porque el borrador número 1 se convirtió en el 2, cada vez que se le agregaba una modificación nueva o aportes nuevos, iba saliendo una versión. Lo digo porque nosotros llegamos a la versión 4 en Río Negro, y claramente sabemos que esto no es una realidad del resto de las provincias o de otras jurisdicciones. Sabemos claramente que en algunos lugares salió un protocolo y se aplicó de manera efectiva y de manera inmediata. Tuvimos el ejemplo de un intento de vuelta a la presencialidad el año pasado, a mitad de año o a partir del segundo semestre, en la provincia en Buenos Aires, en Cava, cuando el protocolo, el protocolo es este y es este. En ese sentido creo que nos hemos dado... Se quería aplicar un verticalismo ahí, ¿no? Totalmente, y nosotros hemos trabajado mucho, aún con las dificultades que implicaba el contexto, para que esa versión tuviera la mayor cantidad de aportes de quienes están en las instituciones. Eso hizo que hoy tengamos una resolución de efectivo cumplimiento, que es la 4119 del 20, protocolo Cuidarnos, así lo denominó el Ministerio, y está en vigencia. Y bueno, el tema es que si es de efectivo cumplimiento, yo tengo que poder garantizarlo en el espacio en el que va a ocurrir la presencialidad. También es histórico y es una realidad que todos y todas conocemos, la sociedad la conoce, que las escuelas no siempre estuvieron en condiciones. O sea, no es algo nuevo. No voy a decir algo que nadie sabe, que cuando habitamos las instituciones tenemos reclamos y cosas que están rotas o no funcionan y que se requiere el arreglo y se pide por nota 1, 2, 3, 4 veces, y de hecho hay reclamos históricos que al día de hoy no se han solucionado. Hay otros que sí, porque hay que decirlo, en los que se ha avanzado en reparaciones u obras, pero bueno, es una lucha que los docentes conocemos desde siempre, el estado de edilicio y los insumos. Y ahora le tenemos que sumar que, además de los insumos de limpieza para garantizar la higiene, tenemos otros insumos que tienen que ver con la sanitización y con el COVID, en particular, que deben estar en las instituciones para poder estar en esa presencialidad corriendo la menor cantidad de riesgo. Seguro. Eso, digamos, los insumos, ¿ya hay por parte del Ministerio la garantía de que van a estar todos los días del año los insumos presentes en cada una de las escuelas? Porque, como vos decís, más de una vez nos enteramos de que a lo mejor faltó lavandina o faltaba detergente o inclusive ni siquiera había trapos de piso. ¿Todo eso va a estar garantizado? Esa garantía la tiene que dar el Estado. Si bien hay escuelas que hoy cuentan con los insumos, con el kit de cuidado, con las máscaras, los barbijos, el alcohol en gel, el gatillo en la puerta para el alcohol para entrar, ingresar y desinfectarse, también es verdad que en otras no, o faltan algunos de los elementos, como por ejemplo figuran en el protocolo que debe haber cestos de basura, toallitas de papel para la higiene de las manos, o sea, hay una serie de cuestiones que el protocolo menciona y que en realidad no todos los insumos están hoy en las escuelas. Y hay distintas realidades. Hay escuelas en las que han llegado con estas cosas y hay otras en las que todavía no. Y eso en realidad también es algo para marcar porque nosotros tenemos un calendario de presentación. Entonces, la planificación de los tiempos, tanto de realización de lo que tiene que ver con reparaciones y mantenimiento edilicio, como provisión de insumos,
debe darse en función del calendario y no correr contrarreloj como pasa, que tenemos hoy algunas instituciones que le faltan elementos o que tienen todavía que reparar baños, por ejemplo, o algunas ventanas para garantizar la ventilación. Es decir, esto es histórico también, llegar sobre el filo del inicio del ciclo lectivo y que no estén todas las cosas como debieran. Si bien hoy nosotros nos reunimos con el coordinador del Consejo Escolar Villa Regina y nos mostró, bueno, todo lo que se vino haciendo, que había un 80% de escuelas en las que ya han hecho la limpieza de tanque, la desmalezamiento y fumigación, que son 3 acciones previas a cualquier ciclo lectivo, no solo a este que tiene un contexto particular, lo de la pandemia. Estamos todavía con escuelas sin esas 3 acciones. Hay un gran número que ya se hicieron, nosotros pudimos ver los datos de un esquema que nos mostraron, pero sabemos que hay otras en las que no se hicieron, o por ejemplo que se fumigó el día de la presentación de los equipos directivos y se tuvieron que ir. Claro. O sea, las realidades de las instituciones son diferentes, están trabajando porque lo estamos viendo, pero también es cierto que no terminaron. Es decir, no llegamos como debiéramos al inicio de lo que marca el calendario, que era la presentación de equipo directivo ayer y la presentación de docentes hoy. El personal mayor de 60 y las personas o los docentes de riesgo, ¿tienen que ir a las aulas o no? No, eso está marcado en un decreto nacional y claro, también en el protocolo Cuidarnos, sí, lo que se denomina grupos de riesgo, que encuadra a esto que vos decís, mayores de 60 años, embarazadas, y una serie de patologías muy específicas que figuran en esos decretos y en el protocolo también, que están dispensadas, así se denomina la figura, de la presencialidad. Es decir, no están obligados a ir, tienen que presentar documentación respaldatoria para, digamos, sí, corroborar que son grupo de riesgo, pero el débito laboral o la tarea que les toca, porque no están de licencia, en realidad no es una licencia, la dispensa no es una licencia, sino una figura que te libera de la presencialidad. Uno, en la organización institucional, cada escuela va a organizarse para ver cuál es la tarea que se le va a dar a esa persona, que la pueda desarrollar desde la casa y no de manera presencial. Bien, ¿esos cargos los van a ocupar docentes que sí pueden estar frente de los alumnos? No, porque ¿qué genera vacante? La licencia genera vacante. Esta figura nueva en realidad es engorrosa porque no genera suplentes, salvo en el caso del personal de servicios generales, que también tienen dispensas y que ellos sí o sí tienen que ser reemplazados porque hay un manual de misiones y funciones que tienen los porteros y que dice la cantidad que debe haber por cada tanta cantidad de matrícula, sí, y porque además el protocolo te dice que la higiene de la escuela es al ingreso, durante y el egreso, o sea, hay tiempos para renovar la limpieza, la aireación de los espacios y de las superficies, la higiene de las superficies. Y para eso se necesita que el personal esté, no podemos no tener personal de servicios generales. No, seguro, pero en cantidad suficiente. ¿Esto qué quiere decir, Claudia? Supongamos, un ejemplo, un docente de 62 años que le tocaba 3er grado, obviamente está dispensado de ir a la clase presencial. ¿Qué va a pasar con esos alumnos? Es que este contexto nuevo, sin dudas, en el que nos movemos hoy, rompe algunas estructuras a las que estamos acostumbrados y las escuelas tienen que reorganizarse institucionalmente en cuanto a ese grado que su docente está dispensado, cómo se va a trabajar con quienes no lo están y pueden estar presencialmente. Recordemos, bueno, por ahí está bueno decirlo, ¿no? Pero los documentos jurisdiccionales que envió el Ministerio, que todavía son borradores, esto también hay que decirlo, se le puede hacer aportes y este mes va a ser crucial para poder incorporar cosas.
pero ese documento base plantea una alternancia de los estudiantes de acuerdo al distanciamiento que debe haber dentro de un aula, por lo tanto no pueden ir todos juntos, ¿sí? Ajá. Van a ir de acuerdo a cuántos entran en un aula, que de acuerdo a las dimensiones tengo que poner las mesas con una distancia de 2 metros o al menos respetar el 1,50 como mínimo, o sea, esa es innegociable esa distancia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un aula, las dimensiones de las aulas no son todas iguales en todas las escuelas. No, hay las más grandes y más chicas. Entonces, puede haber aulas que puedan entrar 10 mesas o 12 y puede haber otras aulas que entran 8 mesas. Si quiero respetar lo que dice el protocolo. Seguro. Sí, que lo tenemos que hacer porque es de efectivo cumplimiento. Hay que cuidarse. Sí, entonces quiere decir que un grupo es probable que esté dividido y venga de manera alternada, como plantea el protocolo en primaria, por ejemplo, durante una semana un grupo, una parte del grupo, sí. Y en la segunda semana viene el otro grupo que no asistió de manera presencial en la segunda semana, mientras los demás se quedan en la casa y hacen tareas desde la casa. Entonces ahí viene lo que me preguntás, esto de la reorganización y de encontrarnos reformulando nuestro rol en un espacio diferente, donde a lo mejor voy a ser maestra de alumnos que no son los que, como estábamos acostumbradas a decir, mis alumnos de primer grado y la otra maestra de los otros, del otro primero. Un ejemplo estoy dando. Sí, yo soy el docente primera, por decir algo, y el otro el docente segunda. Ahora no se va a dar eso. Va a depender de las dispensas que tenga la institución, y eso también va a haber que estar muy atento a cómo se da, porque va a depender cuántas dispensas. No es lo mismo que en una institución haya 2 docentes dispensados a que tenga 7. Sí, o sea, seguro. De acuerdo también a la planta funcional. Hay cosas que van a ser ensayo-error y que vamos a tener que estar muy alertas, porque puede que no sean viables, claro. Que no se pueda sostener. La dispensa va a generar una reorganización y a lo mejor son demasiadas y no se puedan cubrir. O sea, es toda una cuestión nueva que vamos a vivir dentro de las instituciones. Se está aprendiendo día a día en esto. No, sin duda, y hay que estar muy de cerca porque magia no podemos hacer. Vamos a trabajar en un contexto diferente y con un formato diferente, pero también necesitamos apoyatura en un montón de cosas. Eso se va a ir viendo sin dudas a medida que vayan apareciendo las situaciones. Bien, hablamos de los docentes, los que pueden hacer clases presenciales, los que no, el distanciamiento en cada una de las aulas, que los chicos van a alternar semana a semana de acuerdo a la cantidad del número de mesas que entran en el aula y la cantidad de alumnos. Ahora vamos a la parte del recreo. ¿Va a ser como antes o no? No, el protocolo plantea que no pueden convivir porque el aula se convierte en una burbuja, por decirlo de alguna manera. Entonces se maneja de manera, digamos, es el recreo para primero y es el recreo para primero. Después saldrá segundo cuando ya primero termine y después saldrá... O sea, eso. Quiero decir la complejidad que implica la organización institucional. Sí. Porque también están fijados alternancia de ingreso. No puede ingresar todo un turno, por ejemplo, turno tarde, en el mismo horario. Seguro. Tiene que ingresar por grado. Entonces también hay que estipular 15 minutos de diferencia al ingreso de la escuela, y eso también genera toda una complejidad. ¿Y el egreso también? Sí. Claro. O sea, es toda una reorganización institucional que hay que darse y que no es fácil. Sin duda que no es fácil, porque además hay algunas cuestiones que van a generar cambios en las familias también. Si tienen más de un hijo que va a la escuela, tienen diferentes horarios para ingresar. O sea, hay mucho por analizar y por trabajar en esto que te digo. ¿Cuál es la fecha que puso el gobierno en la provincia para el inicio de clases? El 3 de marzo. ¿Llegamos? Eso es lo que nosotros claramente planteamos, porque en realidad acá me parece que no podemos hacer la diferencia si lo que están adentro de la escuela son docentes o son los estudiantes.
somos personas que corremos riesgo. Seguro. Entonces, debieran estar dadas todas las condiciones, debieran estar dadas todas ahora, hoy 9 de febrero, que se presentó el personal docente en la institución. Claro. Porque además tenemos en breve, por calendario, contacto con estudiantes que están en el periodo de complementario de saberes, que tiene que tener un trabajo con aquellos que estuvieron por ahí, no tuvieron el vínculo pedagógico como hubiéramos querido, pero por diferentes circunstancias, o porque no tenían el recurso tecnológico, o porque no tenían un internet, no tuvieron la posibilidad de tener un vínculo pedagógico el año pasado y que hay que recuperar contenidos o trabajar con contenidos prioritarios. Entonces, esa situación de cercanía, porque lo marca el calendario, es ahora, incluso es en esta semana. Más allá de que se ha pedido una flexibilización, porque si no mañana estaríamos teniendo contacto con los estudiantes. Entonces, ¿cuándo debían estar garantizadas las condiciones? ¿El 3 de marzo o el 9 de febrero? Si los alumnos están por pisar la escuela y los docentes ya la pisamos. O sea, creo que en eso no debe haber una desigualdad, porque tenemos que garantizar la salud a todos y todos los actores que están dentro de una institución. Seguro. ¿La currícula cambió o va a cambiar en base a esto? El año pasado se dio un trabajo en las instituciones educativas con los contenidos y es un trabajo entre instituciones, equipo directivo y supervisivos para determinar contenidos prioritarios, así que hay una readecuación de curricular, digamos. Que se trabajó obviamente también de forma virtual, me imagino. Ustedes que estaban, por ejemplo, UNTER, acostumbrados a estas asambleas que hacen, porque son de realizar asambleas y charlar todo entre ustedes, de un momento para otro también conocimos el Zoom el año pasado. Ahora sabemos que hay programas mejores que el Zoom, pero el año pasado era todo Zoom. Sí, pero teníamos restricciones para hacer otra cosa. Claro. No podíamos juntarnos, estaban prohibidas por decreto las reuniones de personas en espacios. O sea, funcionamos de acuerdo a alguna normativa que tuvimos a nivel de asociaciones sindicales a nivel nacional, con normativa concreta que nos permitió trabajar en la virtualidad, y en ese sentido tuvimos un centenar de reuniones virtuales eternas, pero bueno, también le tocó a los docentes la misma situación en cuanto a lo que era reunirse como personal o videollamada con los alumnos. O sea, todos tuvimos que adaptarnos al contexto, porque era eso o nada, o no había forma de participación. Seguro, entonces, seguro. En ese sentido... Te pregunto otro caso. Hasta acá hablamos de las personas de riesgo, que son las que tienen algún tipo de enfermedad, y los mayores de 60, por ahí apuntado al personal docente o al personal de maestranza o limpieza. ¿Qué pasa si un alumno, porque obviamente es, por ejemplo, diabético y es un alumno de riesgo? ¿Cómo puede ir al colegio, no puede ir al colegio? Ahí hay una cuestión en la que como menor interviene la familia, que determina si puede, si autoriza o no a que su hijo esté. Responsabilidad de la familia, en realidad, no del menor, pero estoy tratando de... tengo que estar sonando el otro teléfono. Sí. Perdón. No, está bien, lo está que bien. digo es que es la familia la que lo determina, porque puede pasar que no puede haber alumnos en esta situación que estarían, no lo tendríamos de manera presencial en este formato alternado de algunos días o lo que sea. Por lo tanto, eso también forma parte de la organización institucional, cómo se trabaja con esos casos. Por eso te digo que realmente hay un trabajo arduo que se tienen que dar las instituciones para cubrir todo lo que hablamos antes y estos casos también. Seguro, no es solamente se da o no se da clase, hay muchos pormenores que obviamente tienen que ser tratados y evaluados. Por eso te preguntaba por este caso, porque obviamente debe haber muchos alumnos que se han convertido con esta pandemia
en personas con factores de riesgo. Y bueno, vos decís entonces que las familias son las que autorizarían a que pueda ir a clases presenciales. Si hay un papá que dice mi hijo no va a venir a la presencialidad porque tiene determinada patología que lo pone o lo encuadra en una figura de riesgo, eso debe ser trabajado. De hecho está en la documentación también. Debe ser abordado desde la institución, desde algún lugar, el derecho a la educación. Seguro. Pero Bueno, no deja de ser un elemento más, como decíamos, a la sumatoria, o sea, a lo que implica hoy organizar una institución educativa con todo este abanico de posibilidades y de realidades que tenemos en este contexto. En definitiva, todo esto tiene que darse de la mejor manera, pero yo por ahí en esto digo, el discurso de la presencialidad no alcanza si no están los recursos y el presupuesto para que todo pueda darse de acuerdo a lo que dice el protocolo. Hay que invertir en educación, pero de verdad, o sea, mucho más de lo que podemos decir en los medios o que puedan decir los gobiernos o los funcionarios de turno. Hay que hacerlo concreto, o sea, a las palabras hay que ponerle acción, y la acción es poner los edificios en condiciones, brindar los insumos que se necesitan, o sea, los elementos que necesitamos para cuidarnos en este contexto. Y aunque no estuviéramos en este contexto, porque fue una lucha histórica que nos hemos dado, merecemos trabajar en condiciones seguras, en edificios que sean habitables, tanto los trabajadores y trabajadoras como los estudiantes. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio y seguiremos en contacto.